Video explicativo para realizar la guía 16 de química en el grado 11. Actividades. Primer punto, me dicen que seleccione cuáles estructuras corresponden a hidrocarburos saturados. Tengo que tener en cuenta que analizando las estructuras para que sean hidrocarburos saturados deben tener enlaces sencillos. Entonces las estructuras que corresponden es la B y la C. Como observamos en la pantalla, la primera estructura de 4 átomos de carbono unidos por enlace sencillo y la C que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono y en el carbono 5 se desprende un metil. Son estructuras de hidrocarburos saturados porque tienen enlaces sencillos carbono-carbono. Segundo punto, me dicen que escriba las fórmulas estructurales para los siguientes compuestos. A, 3-cloro, 1-buteno. Entonces, Bu significa que la cadena principal tiene 4 átomos de carbono, como observamos acá enumerados en la pantalla. Que en el carbono 3 se desprende un átomo de cloro y que en el carbono 1, de aquí hacia allá, en el carbono 1 hay un doble enlace. Y tengo que tener en cuenta que cada carbono debe quedar con 4 enlaces. Entonces, 2 de acá y 2, 4. Vuelvo a contar para el siguiente carbono, 2, 3 y 1, 4. Para el siguiente, 1, 2, 3 y 4. Para el último, 1 y 3, 4. Corresponde a 3-cloro, 1-buteno. La estructura para B, 4-bromo, 1-cloro, ciclohexeno. Entonces, la estructura es cíclica, o sea, cerrada y debe tener 6 carbonos. Y en el carbono 1 hay un cloro y también va un doble enlace. Y en el carbono 4 se desprende un bromo. Entonces tengo que hacer una estructura de 6 átomos de carbono en forma de ciclo. Y empiezo a numerarlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. Acá en este 1 se desprende un cloro. También después del carbono 1 hay un doble enlace. Y en el carbono 4 se desprende un bromo. Esa es la estructura correspondiente al 4-bromo, 1-cloro, ciclohexeno. C, 3,3-dimetil, 1-butino. De la estructura principal tiene 4 enlaces y empiezo a numerarla de acá hacia allá. 1, 2, 3 y 4. En el carbono, después del carbono hay un triple enlace y en el carbono 3 se desprende un metil hacia arriba, otro hacia abajo. Por eso dice 3,3-dimetil, 1-butino. D, 4-etil, 5-metil, ciclohexeno. Entonces es una cadena de 6 carbonos cíclica cerrada y hay un doble enlace en el carbono 1, en el carbono 5 se desprende un metil y en el carbono 4 un etil, como se observa en la pantalla. Entonces sería así la estructura de 6 átomos de carbono. Lo mismo enumeramos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después del carbono 1 va un doble enlace. En el carbono 4 se desprende un etil, CH2, CH3 y en el carbono 5 se desprende un metil. Esa es la estructura correspondiente a 4-etil, 5-metil, ciclohexeno, porque hay un doble enlace. Otra, hacer la estructura para el 5-propil 2-octino, o sea, la cadena principal tiene 8 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el carbono número 2 va un triple enlace porque dice ino, como observamos acá en la pantalla, 3. Y en el carbono 5 se desprende un propil, 1 de 3 átomos de carbono. De 5-propil 2-octino, corresponde la estructura que se observa en la pantalla. Tercer punto, me dicen a mí que escriba el nombre a cada una de las siguientes estructuras. No la realizamos todo, vamos a realizar unos ejemplos. Por ejemplo, la H. Está un ciclo de 6 átomos de carbono con 2 dobles enlaces y en el carbono 3 se desprende un etil. Entonces se nombraría 3-etil. En el carbono 1, después de carbono 1 y en el carbono 4 hay un doble enlace. Entonces digo ciclo porque está cerrado, hexen porque es doble enlace, di porque hay 2 dobles enlaces y eno porque es alqueno. Y la cadena principal es cíclica y tiene 6 carbonos. 3-etil, 1,4 ciclohexadieno. La estructura, nombre para la estructura que está escrita. Otra, aparece una estructura de 6 átomos de carbono, las enumeramos. Después del carbono 1 hay un doble enlace, después del carbono 3 hay un triple enlace, después del carbono 5 hay un doble enlace. Como hay 2 dobles enlaces después del 5 y después del 1, entonces después del carbono 1, entonces digo 1,5 hexadien y en el 3, después del carbono 3 está el triple enlace, entonces digo 3-ino. 1,5 hexadien 3-ino es el nombre para la estructura que aparece en la pantalla. Otra estructura, me dan una estructura de 10 átomos de carbono como observamos enumerados en la pantalla. Después del carbono 1 hay un doble enlace y después del carbono 6 hay un triple enlace. Entonces digo 1 de CEN porque la cadena tiene 10 de CEN como si fuera alqueno y en el carbono 6 lo
lo nombro como hino. 1 de CEN, 6 hino, nombre para la estructura que me dan en ese caso.